¿Quién soy? Bien, no soy un apóstol. Recién un hermano me dijo, parece un apóstol. No sé qué vio el hermano en mí, pero bueno, no soy un apóstol. Mi nombre es Juan Otazo. Estoy en esta noche con mi esposa Yamila. Nosotros somos originarios de Corrientes, La Cruz Corrientes. Muchos de ustedes conocerán o habrán escuchado y muchos habrán colaborado en su tiempo con esa obra misionera que fue en su momento y que hoy es una iglesia y que es producto del trabajo de la asociación de AGA. Así que estamos más o menos hace 13 años en misiones. Salimos de esa iglesia, de la asociación Germano-Argentina. Estuvimos en la asociación eslava por un tiempo y hoy regresamos nuevamente a AGA. Como el hijo pródigo, hemos vuelto otra vez. Y ahora estamos en la iglesia de Colonia Alberdi, que muchos de ustedes conocen, ¿verdad? Tenemos 2 hijos, uno ya voló, se casó y tenemos una hija que nos acompaña en este tiempo y que seguramente entre poco tiempo también va a alzar vuelo, como solemos decir. Es un privilegio, hermanos, poder compartir con ustedes en esta noche la palabra del Señor. Y quiero invitarles a que me acompañen, todos aquellos que tienen Biblias o a través del teléfono, la carta a los Filipenses, el capítulo 2, del verso 12 al verso 18 por ahora, y un poco más vamos a leer los versículos que siguen. Capítulo 2 de Filipenses, verso 1 al verso 18. Capítulo 2, verso 12 al 18. Dice así la palabra del Señor: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hoy las hermanas me presentaban el panorama del culto y 2 me dijeron, bueno, mira, va a ser un culto normal. Lo que yo no le dije que después de la prédica no iba a ser más normal. No se asusten. Pero, hermanos, la palabra de Dios en esta noche realmente es oportuna por todo lo que significa el tema que quiero presentar en esta noche. Los versículos que acabamos de leer es un panorama posible y deseable en el corazón de Pablo, pero también para la vida de la iglesia, porque tiene que ver con la unidad. Por eso el tema para esta noche lo titulé Relaciones interpersonales, porque tienen que ver con aquellas conexiones o aquellos vínculos que nosotros tenemos como seres humanos, que establecemos con otras personas, que son necesarias y nos ayudan para nuestro crecimiento,
no solamente en lo social, sino también y mucho más en la vida de la iglesia, una congregación, la importancia de la unidad. Importancia que la Biblia hace mucho énfasis. Solemos decir nosotros, en esta iglesia hace falta unidad, ¿sí? Necesitamos estar más unidos, llevarnos mejor, o acá falta unidad. Pero presentarlo así, ¿no es cierto?, es una manera muy general, la unidad. Reconocemos que falta unidad. Hablamos en la iglesia de que falta unidad, pero es un concepto muy general. ¿Qué es la unidad y cómo aplicar esa unidad? Por eso el apóstol Pablo comienza en el capítulo 2 ya, dando en primer lugar razones para la unidad. Y esas razones responden a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que estar unidos? Pero no solamente él da las razones, sino también los medios para la unidad y que responden a otra pregunta, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo vivir la unidad que tanto desea el Señor? Dice 1 Juan 1:7, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y me encanta este texto porque es una especie de fórmula. Presenta una verdad general, universal, podemos decirlo, el Señor es luz. Y si vivimos en la luz, como consecuencia podemos tener comunión. Y si tenemos comunión, a su vez nuestros pecados son lavados, que no es otra cosa que lo que el Espíritu hace, que lo llama la santificación de los cristianos. Si estamos en luz, podemos tener comunión unos con otros y a su vez el Señor nos lava, nos perdona, nos santifica y nos edifica. ¿Cómo buscar la buena comunión? Siguiendo los consejos prácticos de Pablo. Y el primero que quiero presentar es cómo buscar esa comunión. Es interesante detenernos en el tema de las relaciones interpersonales que mencionaba anteriormente. En la Biblia aparece alrededor de unas 59 veces la frase los unos a los otros. Oren unos por otros, ámense unos a otros, perdónense unos a otros, anímense unos a otros. Una palabra importante. Y cuando vemos estos versículos podemos ver que ya con estos textos algunas distinciones aparecen aquí cuando nosotros lo comparamos con otros grupos sociales que pueden existir. De hecho, hoy vivimos un tiempo donde hay muchos grupos de esto, grupos de aquello, y estamos en todos los grupos. Lo que no significa que esos grupos al cual nosotros pertenecemos, ¿no es cierto?, sea igual al grupo del cual nosotros somos, que es la iglesia. También es cierto que muchas veces los grupos fuera de la iglesia, más allá que tienen un propósito, todo grupo, cualquier grupo que existe en lo social tiene un objetivo, tiene un fin, tiene vínculos. Y muchas veces esos grupos inclusive se llevan mejor, ¿no es cierto?, que lo que se puede llevar o nos llevamos a veces en el vínculo de la iglesia, pero no significa eso, que en esos grupos haya realmente amor, perdón y sobre todo que sean motivados por el poder
del Espíritu Santo como lo hace en el grupo que es la iglesia. Y el apóstol empieza diciendo, por tanto. Y cuando aparece la palabra por tanto en la Biblia, está significando que viene pensando en algo que ya viene detrás, algo, una idea, un mensaje que ya lo viene tratando. En el verso 22, ese por tanto se sustenta en el ejemplo de Cristo que el apóstol está presentando y como Él ha obedecido, nos manda a nosotros obedecer de la misma manera. Así que un componente fuerte aquí en Filipenses es la obediencia. Debemos ser obedientes. Otro concepto, si no lo desmenuzamos, también como que muy amplio. Debemos obedecer. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿En qué aspecto? Y esa responsabilidad y esa obediencia que el apóstol le está presentando a la iglesia de Filipos es una que involucra la responsabilidad y él lo presenta de una manera fuerte, diciendo, háganlo con temor y con temblor, con temor y con temblor. Y ese temor y temblor que él presenta, él dice, ocúpense de vuestra salvación con temor y con temblor. Ocuparse sugiere la idea de algo a lo que le tengo que poner gana, ¿verdad? Dedicación, esfuerzo, no algo superficial, pero sí algo que le tengo que poner toda la pasión y toda la dedicación, y no se refiere a una salvación individual, no se refiere sino que se refiere al cuidado que tenemos que tener unos para con otros. No se refiere a una salvación individual que pueda perderse, no está hablando de eso, está hablando de una salvación en sentido comunitario, de cuidado y de sostén. ¿Y cómo podemos saber eso? Porque en el versículo 6 y 7, él viene tomando el ejemplo de Cristo. Y dice, Cristo se despojó y no lo hizo por ustedes, lo hizo por nosotros, dice el apóstol. Entonces, el ocuparse en nuestra salvación con temor y temblor viene trayendo esa idea no de la salvación, de ocuparse porque la vamos a perder, sino de una salvación que nos involucra a todos. Porque en la idea del buen trato, en la idea de la unidad que Cristo pagó y se sacrificó, implica que nuestra salvación están cuidadas y que van a buen término, porque la idea es que podamos llegar fieles, perseverantes hasta la muerte o hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Cristo se despojó, dejó todo y del mismo modo lo debemos hacer nosotros unos por otros. La buena relación en el consejo de Pablo aparece en que debemos hacer las cosas sin murmuraciones y peleas. Eso es lo que dice el texto. Hagan todas las cosas sin murmuración ni peleas. Entonces, pensando en eso, ¿cuán a menudo nosotros nos corremos o nos deslizamos en esos temas de las peleas y las murmuraciones? Quiero preguntar, ¿usted cocinó hoy al mediodía? ¿Sí? Muchos hicieron asado. En Alberdi es costumbre todos los domingos asado. No sé cómo es aquí en Jardín, pero cocinó, ¿verdad? La pregunta es, ¿cocinó la carne? ¿Cocinó el asado? ¿Cocinó, no sé, el estofado?
o cocinó la carne de su hermano, la carne de su pastor, ¿no es cierto? Son espacios a veces oportunos que se dan para conversaciones así, de la iglesia, del hermano, del pastor. Y qué fácil es correrse de eso, ¿no es cierto? Y caer enseguida, ¿no es cierto? Somos seducidos de pasar de la opinión a la crítica y de allí a las peleas, olvidándonos que la unidad que el Señor nos pide es una unidad que no es nuestra. Dice Efesios 4:3, esfuércense por cuidar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, y esa paz ha sido depositada en cada uno de nosotros. Debemos cuidar una unidad que le pertenece al Espíritu, es la unidad del Espíritu, y por eso el apóstol hace tanto énfasis a los filipenses en esta oportunidad. El segundo aspecto para aplicar de una manera práctica en el pensamiento de Pablo lo vemos del versículo 19 al 20 y es buscar los intereses de Cristo. En primer lugar dijimos entonces tener una buena comunión. En segundo, buscar los intereses de Cristo. Y prestemos atención a estos versículos porque allí vamos a poder entender a lo que él se refiere. Y él dice en el versículo 19 en adelante, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y administrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues en el Señor, con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Buscar los intereses de Cristo. Por lo que leemos hasta aquí o lo que estamos viendo hasta aquí, nos podemos dar cuenta que la iglesia o los asuntos de la iglesia no se tratan de intereses personales, ¿verdad? ¿Y cuántas veces queremos imponer nuestros intereses personales, pero son los intereses de Cristo? Miren cómo se reproduce la conducta de un discípulo en ese sentido de buscar los intereses del Señor. El apóstol estaba encarcelado, ¿verdad? Y en lo único que él piensa es en la vida espiritual de sus hermanos. Está preocupado por la iglesia de Filipos, estando en la condición que estaba. Y aparece otro discípulo, es decir, el discípulo de Pablo,
que también pensaba como él, tenía los mismos principios, porque él dice, no tengo otro que piense tanto en ustedes como Timoteo. Se reproduce nuestros discípulos, lo que somos, o como iglesia reproducimos a los hermanos de acuerdo a la visión de la iglesia. Y aparece otro discípulo también, llamado Epafrodito, que se angustia él mismo, pero no por su situación de enfermedad, estuvo a punto de morir, por lo que dice el texto, sino más bien que él se angustia el solo hecho de pensar cómo estaría la iglesia de Filipos por su causa. Tremendo, ¿no? No pensaban en ellos, pensaban en los demás. Cada uno de estos discípulos se fue reproduciendo según la imagen de su maestro o de su pastor. Y dice Pablo, ha servido Timoteo como hijo a padre. Es decir, se refiere en el aspecto espiritual. Era un hijo espiritual en un momento, pero creció, maduró. Y hoy es un padre espiritual, Timoteo. En este texto o en este panorama podemos ir hilando y dándonos cuenta por qué el apóstol empieza con el ejemplo de Cristo. Cristo se despojó y sus discípulos debemos ir despojándonos de la misma manera en ese sentido para ser como nuestro Maestro que da su vida por sus amigos y como nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. Ese fue siempre el propósito del Señor y Él ya lo había anticipado de distintas maneras, lo iba anticipando muy de a poquito a sus discípulos. Y uno de esos anticipos que estaba mostrando cómo iba a ser el perfil de los discípulos de Jesús, lo podemos ver en la parábola del buen samaritano. Ese es el discípulo de Cristo, alguien que da su vida por el prójimo aún si no le conoce. El gran impacto, hermanos, en la vida de las personas ocurre cuando la iglesia está comprometida con la unidad del Espíritu, en relaciones sinceras, sin hipocresías, envidia, difamación, como lo presenta Romanos 12:9. Primera de Pedro 2:1 va a decir, por tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresías, envidia y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. La iglesia de Cristo ha pasado por muchos siglos. Y este siglo es uno que si nosotros no presentamos el Evangelio de una manera integral, que involucre la verdad bíblica, pero también las relaciones afectivas y sinceras, entregadas por el prójimo, no tendrán un verdadero impacto en las personas. Las personas vienen, entran a los templos, pero también asimismo entran y se van. ¿Por qué será? ¿No será que estamos reproduciendo realmente el discípulo que Cristo diseñó? Aquel que se entrega, aquel que es afectuoso, aquel que comparte, aquel que tiene intimidad unos con otros. Ese es el desafío de la iglesia del Señor en este tiempo. Cuando leemos en 2 Corintios capítulo 10, verso 4, que las armas de nuestras milicias no son carnales,
sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, se está refiriendo también a esto. Las fortalezas se refieren a las fortalezas de Satanás, ¿no es cierto? El orgullo, la soberbia, el odio, pero nuestras armas, esas que no son carnales, son el amor, el perdón, la paciencia, la entrega sin esperar algo a cambio, cada uno de los frutos del Espíritu Santo que bien conocemos. David le pregunta a Dios en el Salmo 15, del 1 al 3, ¿quién habitará en tu santo templo? El que es intachable, hace justicia, no habla mal de los demás. Un reflejo del discípulo, la discípula del Señor. Y el tercer y último aspecto lo podemos ver del versículo 27 al 30, que ya lo hemos leído. Pablo hace una aclaración a la iglesia de Filipos sobre la situación de Epafrodito. Este había sido enviado un tiempo atrás, no sabemos cuánto, pero había sido enviada por la iglesia de Filipos para que informara a la iglesia de la situación de Pablo, que estaba en la cárcel. Por eso él dice en el versículo 25, vuestro mensajero, refiriéndose a Epafrodito. Y podemos ver que esa iglesia tenía eso de las buenas relaciones y el cuidado de sus miembros. Pero tal vez en la carta también tenía el propósito de exhortar que esa característica de cuidados aparentemente se estaba apagando. Porque en el capítulo 4, verso 10 de la misma carta, el apóstol dice, al fin revivieron su cuidado hacia mí. Al fin revivieron su cuidado hacia mí. Así que muy posiblemente esta iglesia se estaba, no sé si decir apagando, pero en ese aspecto que tanto cuidaban, no lo estaban haciendo. Pero ahora Epafrodito estaba de regreso y como en aquellos tiempos era totalmente distinto, por supuesto como nuestros tiempos, podía entenderse que su regreso era una deserción, un abandono de la misión que él tenía, que la iglesia le había encomendado. Entonces el apóstol le advierte y le dice, recíbanle en el Señor con gozo. Qué hermoso consejo para que nosotros lo podamos tomar hoy, de poder honrar a nuestros líderes, llámense pastores, ancianos, diáconos, lo que fuere. Hónrenlo, recíbanle en el Señor con gozo. Y agrega, tened en estima a los que son como Él, es decir, valoración, consideración a personas que sirven como este hombre. Esta virtud se extiende a todos aquellos que son servidores al Señor, de ser honrados y respetados. La atención que hace el apóstol sobre este asunto tiene que ver con la importancia de esos pilares en la iglesia. Y hay unos cuantos textos que hablan de esto. Por ejemplo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y en otra parte, digno es el obrero de su salario. Así que el punto principal de este, valga el doble énfasis, tercer punto, es justamente ser pastoreados.
la necesidad de ser pastoreados como aspecto para la unidad y para el crecimiento. El apóstol les pone énfasis: recíbanle con gozo, se merece que lo honren, tengan en estima no solo a Epafrodito, sino a aquellos otros hermanos que son como él. Y eso implica una aceptación, eso implica un sometimiento a la manera de Dios, en amor, en obediencia, para poder ser edificados. Concluyo, hermanos, diciendo que la importancia de la comunión presentada para la Iglesia del Señor se sustentan en tres aspectos. Uno, como lo vimos, la buena comunión que vela por el cuidado de la palabra de Dios, que es fundamental, el trato unos con otros, pero el cuidado de aquellas palabras, peleas, el interés y velar por el interés de la unidad del Espíritu Santo. El segundo punto se sustenta en por qué debemos velar por la unidad, porque el ejemplo es Cristo, de entrega absoluta al prójimo en todas sus necesidades. Y por último, se sustenta en la necesidad de honrar y ser pastoreados así, unos a otros. Sin estos tres componentes que vimos, difícilmente una iglesia pueda ser edificada como discípulos de Cristo. ¿Estamos dispuestos a tomar la palabra del apóstol que dice a la iglesia: ustedes fueron obedientes cuando estuve cerca y confío en que serán obedientes también ahora que estoy ausente? ¿Estamos dispuestos a ser obedientes en la unidad, en todos los aspectos que hemos visto? ¿Podemos decir amén? Amén, que así sea. Te invito a cerrar tus ojos y orar al Señor en esta noche. Señor, te alabamos. Tu palabra, que es tan profunda, Señor, tan inalcanzable para nuestros pensamientos, solamente posible por la fuerza y el poder de tu Espíritu que vive en nosotros, tus hijos. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, en este siglo XXI, a poder alcanzar a muchas personas, las mismas personas con los mismos problemas de siempre, la necesidad y el vacío de tu presencia. Pero sabemos que son tiempos difíciles y que si el Evangelio no es predicado y vivido así como es, de la manera pura, es imposible que las vidas sean transformadas. Llévanos cada día, Señor, a ser discípulos entregados, como aquel samaritano que tuvo compasión, que no miró quién era, que no miró su apariencia, que no miró su estado, sino que atendió a la necesidad. Ayúdanos como iglesia, como tu iglesia, Señor, a ser esos discípulos radicales, como fue tu diseño, Señor, y como seguirá siendo. Y todos aquellos aspectos de la propia iglesia, del día a día, del trato, del roce, de las relaciones, para que lo hagamos sin murmuración ni peleas, sino con gozo, porque lo hacemos para ti. Glorifícate en tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, pastor. Gracias por